Hola mi gente, mi nombre es Isidro y estás en Energizando. El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva acerca de accidentes nucleares y específicamente vamos a hablar del accidente nuclear más grave que ha ocurrido en territorio norteamericano. Espero que les guste. Comenzamos. Tras el inicio de actividades de la primera unidad de la planta nuclear en 1974, antes del accidente de Three Mile Island, la vida de los ciudadanos promedio de Middletown, Pensilvania, no se veía directamente afectada por la central nuclear cercana. Muchos de los residentes trabajaban en la central nuclear y en las empresas relacionadas con la energía nuclear, y la central había sido una importante fuente de empleo y prosperidad económica para la región. Además, la central nuclear proporcionaba energía eléctrica a la comunidad, lo que contribuía a una vida cómoda y próspera para los residentes locales. La energía nuclear se consideraba una tecnología avanzada y segura, y muchos residentes estaban orgullosos de que su comunidad fuera parte de la industria energética del país. La segunda unidad de Three Mile Island empezó a funcionar en diciembre del 78. Era un gran avance para la región, aunque nadie sabía nada sobre la energía nuclear. 2 semanas antes del accidente de Three Mile Island, se estrenaba en los cines El Síndrome de China, película que habla sobre lo que pasaría si el reactor de una planta sufriera una fusión del núcleo. Pero como había traído muchos empleos para todos y por la escasez de combustible generada por la crisis del petróleo provocada por la OPEP en esa época, pues la energía nuclear parecía ser la solución a todos los problemas, aunque en las películas no lo pareciera. Las personas que vivían cerca de las torres de enfriamiento de 372 pies de altura de la planta eléctrica de energía nuclear en Three Mile Island habían aprendido a coexistir con el estridente sonido del escape de vapor. Entonces, cuando se suelta una ráfaga a las 3:53 de la mañana el miércoles 28 de marzo de 1979, los pocos que despertaron se dieron la vuelta malhumorados y volvieron a dormirse. Pero en ese momento, en la unidad de control 2, todas las alarmas sonaron simultáneamente y ningún operador de la sala sabía qué sucedía. Se analizaba flujo, presión y temperatura y no había agua fluyendo en el sistema. Cuando pudieron más o menos resolverlo, el núcleo ya estaba sobrecalentado. A las 6:57 am en el edificio del reactor sonó una señal de alarma por alta radiación gamma. Se evacuó el edificio de la segunda unidad y se informó de la pérdida de combustible nuclear por el sistema de enfriamiento. En este momento se le informó a la población de lo ocurrido en la planta, pero que todo seguía bajo control. Aunque como siempre ocurre, el gobernador Thornburg se contactaba con la Casa Blanca para avisar de la emergencia de Three Mile Island. Se contactó a Metropolitan Edison, la empresa que diseñó al reactor, para saber qué había pasado. Los de Edison creían que todo estaba estable y que ellos tenían todo bajo control. Ellos mismos fueron por fuera de la planta a hacer lecturas en la misma dirección del viento y había una pequeña cantidad de yodo radioactivo en el suelo por fuera de la planta, y la compañía seguía diciendo que no había problemas. Posteriormente se escuchó un ruido muy fuerte en el reactor, pero al revisar los sensores del equipo todo parecía normal. Pero después de una hora las alertas de alta radioactividad se encendieron. Poco a poco todo iba empeorando. Exteriormente la radiación llegaba a una distancia de 25 kilómetros de la central, aunque la compañía Edison seguía diciendo que los niveles no causaban ningún daño a la población. A las 4:30 de la tarde del primer día, el gobernador informa que la compañía encargada de lo que ocurría en la planta estaba escondiendo información y que la situación era más compleja de lo que ellos decían. Por otro lado, los operadores de la planta intentaban volver a encender las bombas para volver a hacer circular agua por el reactor. Cuando pudieron lograrlo, se detuvieron los daños que estaban ocurriendo hasta ese momento. En el día 2 se realizaron ciertas pruebas al núcleo del reactor y se descubrió que hay ausencia de boro, y eso implica la inestabilidad del núcleo. Por fuera de la planta, todo el mundo estaba preocupado por el accidente y el gobierno estaba preocupado porque la imagen de la industria nuclear pudiera ser perjudicada debido a esto. El día 3, 30 de marzo, se empezó a evaluar una evacuación en la zona. En el radio se decía que los niveles llegaban hasta 30.000 rems por hora, lo cual era 75 veces la dosis letal para un ser humano y 3.000 veces el nivel de un reactor funcionando normalmente. La compañía seguía diciendo que seguía bajo control y los medios de comunicación decían que posiblemente se tenía que evacuar, pero los bomberos decían que no. Toda la gente estaba confundida y todo era igual de caótico adentro y afuera de la planta.
La gente atemorizada trataba de huir, pero la única ruta de evacuación era hacia el norte, pero la pluma, que es la nube radioactiva, se mueve con el viento y se estaba moviendo al norte junto con las personas evacuadas. Aproximadamente 140,000 personas que vivían dentro de un radio de 20 millas de la central recibieron la orden de evacuar o se autoevacuaron de sus hogares por temor a la exposición a la radiación. Las personas que no pudieron evacuar experimentaron interrupciones en los servicios públicos y en la vida cotidiana. Muchas personas se quedaron sin electricidad, agua y gas durante varios días, y los servicios de transporte se vieron afectados debido a la necesidad de evacuar a tanta gente en un corto periodo de tiempo. Uno de los mayores problemas durante la crisis después del accidente eran las diferentes fuentes de información porque hubieron múltiples agencias involucradas en las respuestas al accidente y a menudo había diferentes informes y estimaciones de la situación. Esto llevó a una confusión generalizada y dificultó la comunicación clara y coherente de información. Mucha de esta información dada era contradictoria. Como ya nadie creía nada de lo que se estaba diciendo, se tenía que poner a una fuente creíble, y fue entonces cuando el gobernador Thornburg llamó al presidente Carter para pedirle a alguien que comprendiera lo ocurrido, pudiera manejar la situación y solo él dar reporte de lo que ocurría dentro de la planta nuclear. El presidente sabía lo que pasaba, él mismo había estado en la rama nuclear de la Marina, y fue así quien designó al señor Harold Denton, director de operaciones de la Comisión Reguladora Nuclear, para este puesto. Harold Denton fue muy claro al decir: nos preocupa el estado del combustible en el núcleo. Hay una burbuja en la cámara del reactor que no sabemos cómo está, pero podría explotar. El cuarto día todo se volvió muy tenso para los técnicos y científicos que trabajaban en la planta, porque el problema se volvió literalmente matemático. Se tenía que calcular con exactitud si la burbuja de hidrógeno era un verdadero riesgo o no. En ese momento a la comunidad de Middletown y sus alrededores les inundó un miedo terrible porque pasaron de no entender ellos lo que estaba sucediendo a comprender que ni siquiera los especialistas nucleares estaban seguros de qué estaba pasando. Y todos en el pueblo se imaginaban que en cualquier momento podía explotar la planta como una bomba atómica. Entonces, presa de todo este miedo y desconocimiento de lo que pasaba, el gobernador Thornburg le preguntó al presidente si podía expander la evacuación y hacerla de 360 grados, lo cual era muy difícil ya que desprestigiaría muchísimo a la industria nuclear, la cual era muy necesaria en ese momento. Lo que decidió el presidente Carter es que para tranquilizar a la población, él tendría que ir en persona a visitar la planta y al pueblo y calmar a la población. El quinto día el presidente llegó a Middletown, lo cual no indicaba que no había riesgos, pero sí le daba algo de confianza a la gente y los científicos de que estaban haciendo su trabajo, y sobre todo le daba su apoyo a la energía nuclear. Cuando el presidente Carter se marchó, el equipo de Harold revisó los cálculos y se dieron cuenta de lo que ocurría, corrigieron los cálculos y llegaron a la conclusión de que la burbuja de hidrógeno sí existía, pero no representaba un riesgo de explosión. Sin embargo, todavía se tenía que seguir trabajando en enfriar el núcleo. Hasta aquí había llegado la parte más crítica de todo el accidente. Una semana después del accidente se dieron cuenta que para reducir la presión en el núcleo y poder enfriarlo tenían que ventilar los gases del reactor, obviamente radioactivos, y cada vez que ventilaban liberaban una cantidad enorme de radiación al ambiente, pero no tenían otra opción. La gente se quejó y se negaba a que se siguiera liberando radiación, y la compañía nuclear minimizaba el riesgo. Lo cierto es que nadie sabe cuánta radiación fue liberada porque nadie tiene la cifra de eso. En julio de 1982 se realizó un procedimiento fundamental para conocer el estado del núcleo, ya que hasta ese momento todos asumían que había pasado, pero nadie conocía al 100% cómo estaba el núcleo del reactor. Se envió un equipo de medición de radiación y una cámara al interior del núcleo. Lo que se observó es que la parte superior del núcleo estaba derretida. El reactor había tenido más daños que lo que pensaban los científicos en la planta, y es que el núcleo había estado a media hora de que explotara el día del accidente. En 1980 se empezó la limpieza nuclear de 3 Mile Island. La limpieza se inicia con una fase de estabilización del núcleo los primeros meses, y después de eso al año siguiente se debía desarmar el núcleo para poner el combustible en contenedores y sacarlo de ahí, lo cual era súper costoso. La estimación de eso era de $1,000 millones. Imagínense, construir la planta había costado únicamente $700 millones y solo funcionó 3 meses.
Este mismo año la planta pidió permiso para reactivar la unidad 1 de Three Mile Island y de nueva cuenta la gente protestó. El miedo se estaba convirtiendo en ira. Tras el accidente, la energía nuclear se puso en duda y entonces trataron de acelerar la limpieza para que se olvidara más rápido el problema. Por supuesto que la limpieza era muy importante y no se podía hacer con prisas, por lo que por las prisas y por ahorrar algo de dinero se cometieron muchos errores. Uno de los errores más grandes era el uso de la grúa polar que había pasado más de un año en un ambiente altamente radioactivo y la querían usar para manipular el reactor, sin ningún mantenimiento previo o revisión, aún sabiendo que los responsables del proyecto no estaban de acuerdo con usarla en esas condiciones. El problema de la grúa polar se volvió mediático entre la compañía de limpieza que decía que estaba bien usarla y un informante trabajador que decía que era un gran riesgo. Pero al final, la Comisión Reguladora Nuclear no permitió el uso de esa grúa. Después de esto, continuaron las investigaciones contra Three Mile Island por parte de la Comisión Reguladora Nuclear y salieron muchos casos de corrupción y falsificación de documentos y todo desde antes de haber terminado la construcción de Three Mile Island. Gracias a esta investigación se descubrió que el día del accidente la empresa había mentido en su informe. A la 1:50 p.m. hubo un fuerte ruido que sintieron todos los operadores en la sala de control. Habían tenido una explosión de hidrógeno. Al principio se había pensado que en el caos nadie sabía qué había pasado, pero al leer los informes se dieron cuenta que todos estaban conscientes de lo que había ocurrido y que estuvieron a nada de matar a cientos de miles de personas. Y la compañía decía que todo estaba bajo control y le mintieron al pueblo y le mintieron al gobernador de Pensilvania. Después de todo esto, la gente trató de cerrar la planta, pero por cuestiones políticas y económicas la unidad 1 fue reactivada en octubre de 1985. La unidad 2 fue desmantelada y nunca volvió a funcionar, y la unidad 1 trabajó hasta el 2019, cuando se dijo que ya no era redituable y fue cerrada. Este es un caso donde se antepuso la política, la economía y los intereses personales y la imagen de la energía nuclear antes que la vida de miles de personas y animales de la zona. La energía nuclear es peligrosa, pero en buenas manos puede ayudarnos bastante, aunque la verdad es que es muchísimo más peligroso el ser humano. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, déjenme su like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en un próximo video. Bye.